Listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar del impacto de la movilidad humana en la propagación de COVID-19 en la Ciudad de México. Bueno, este trabajo es en colaboración con la doctora Victoria Chávez Hernández de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la doctora Joana Romero Leitón de la Universidad de CESMAC de Colombia. El objetivo es como ya señalé, y de hecho originalmente era en el Valle de México, y bueno, por algunas circunstancias que ya abordaré, se decidió acotarlo. Y vámonos directamente al modelo de metapoblacional. Este modelo metapoblacional tipo SEIR fue, bueno, aquí está la referencia, y básicamente donde está involucrada la movilidad humana es en estas matrices M y J, y es en este caso, y estos subíndices representan la alcaldía de la ciudad, de una alcaldía de la Ciudad de México, de movimiento de la alcaldía I a la alcaldía J. Y bueno, N es la población de esa alcaldía, y de alguna, aquí están los parámetros básicamente que se tienen en este modelo. Y bueno, al principio se pusieron, se suponieron así todas estas tasas de propagación constantes para todas. Obviamente que después vimos o sea, bueno, que cada quien, lo mejor era optar porque cada alcaldía tuviera la suya, su tasa de propagación. Y bueno, o sea, tenemos ahí los parámetros que son más o menos los relevantes, ¿no? Periodo de latencia, periodo de recuperación, la fracción aquí le pongo un documento, o sea, de asintomáticos contra sintomáticos. Y bueno, aquí tenemos el mapa de la Ciudad de México, para recordarles. Nosotros los etiquetamos del 1 al 16, estas alcaldías, de esta manera. Y bueno, aquí esta parte de las matrices, esa matriz M, que es la matriz de origen-destino, fue la que las construyó, fue la doctora Victoria Chávez. Y básicamente lo que hizo fue agarrar de base la encuesta, esta encuesta nacional que se hace cada 10 años en la Ciudad de México, y que la última fue en el 2017. Y bueno, ¿qué información tiene? Tiene incluso información de edades, de géneros, en este caso algo muy importante será el propósito, y también tiene de si el viaje se realizó entre semana o el fin de semana, y el tiempo de duración, ¿no? Entonces, bueno, aquí, y la hora que se realiza, no el tiempo de duración. Y aquí, bueno, hay varias metodologías para construir estas matrices de origen-destino. Como ella lo hizo fue a través de, ok, se agarró de base esta encuesta, y luego se actualizó con otras dos bases de datos que es
una base de datos de la Secretaría de Transporte de la Ciudad de México y con las bases de datos de Google, que como todos sabemos, fueron públicas casi al inicio de la pandemia, ¿no? Y bueno, aquí, sí. Aquí en este caso, entonces, se agregan varios modos de transporte. Como vemos, aquí son 19, o sea, vemos desde el coche, taxi, metro. También hay una de bicicleta, y caminata, bueno, varios, ¿no? Aquí presento esta gráfica también. Ella la construyó, era para ver más o menos cuánto había disminuido en la Ciudad de México, como tipo las que vemos, las gráficas que vemos en Google. Y bueno, entonces ahí vemos algunos tipos de transporte aquí etiquetados. Y nosotros en este trabajo lo hicimos del 27 de febrero al 27 de octubre, del 31, después del 27 de octubre al 27 de noviembre fue lo que agarramos como proyección. Y bueno, entonces vemos, ¿no? que en efecto, más que nada al principio, hubo una gran disminución en varios de los modos de transporte. Ok, aquí lo que vemos son los números promedios de viajes que señalamos. Al final voy a mostrar un paper que ya está ahí en un repositorio famosos, y ahorita pues está siendo analizado, ¿no? Para su publicación en una revista. Y bueno, básicamente más o menos lo que se muestra aquí son los viajes promedio de, por ejemplo, o sea, esta celda diría de la alcaldía 6 a la alcaldía 1, cuántos viajes hicieron, un día en particular, y así sería, ¿no? Las demás. Como señalé, hay una diferencia entre semana y días de fin de semana. Desde muy pronto nos dimos cuenta que había un gran reto a nivel computacional, manejar estos modelos metapoblacionales. El primero es la memoria RAM que consumen, es muy grande. Muy grande, me refiero, en este caso me estoy refiriendo que usamos el paquete Stan. No así, por ejemplo, si uno usa el paquete TWOC es mucho menor la memoria RAM que se utiliza, pero nosotros usamos en este caso usamos los dos, con el que al final pusimos los resultados porque fueron más rápidos de obtener. Fue los que están ahí publicados es con Stan, y se usa, y la memoria que usa más o menos es más allá de 32 gigas, es decir, sí es muchísima. En también tiempo de ejecución del programa es también muy larga. Y entonces decidimos proponer, no lo hicimos en su momento, lo ejecutamos así como tal, como toda la Ciudad de México, las 16 alcaldías, pero propusimos usar clústeres, agrupar en términos de movilidad, agrupar las alcaldías.
Y en este caso, pues encontramos, los dividimos en 4 fases hasta el 27 de octubre, en ese entonces. Y ahorita voy a señalar en la siguiente diapositiva cómo señalamos las fases, siguiendo las fases que se anunció en el gobierno de México, la Secretaría de Salud. Y bueno, aquí como vemos en todas las fases, esta es la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, se pueden ver 3 clústeres que ahorita más voy a señalar con cuidado, y que son estas, ¿no? Entonces aquí fue la fase 1, del 27 de febrero al 22 de marzo, y así como pueden ver. El que, por ejemplo, el clúster que no se mueve en todas las fases es el primero, Azcapotzalco, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Y bueno, las otras se mueven un poco, algunas con 2 alcaldías. Incluso, de hecho, la fase 1, de hecho, la fase 1 y la fase 4 son, ahora sí que por reflexión casi, esta es idéntica a esta, y la de la fase 2 y la fase 3 son iguales. Y también, como señalé al inicio de la plática, se tenía pensado esto este estudio de realizarlo para el Valle de México. Y entonces también mencionamos cuáles serían los resultados posibles. Aquí resulta que son 4. Bueno, escogimos 32, o sea, 16 alcaldías y 16 municipios principales de la zona conurbana, de la zona metropolitana. Y bueno, entonces, de estos 32, también en términos de movilidad, se encuentran 4 clústeres. Esto permite resolver estos 2 problemas que hay, ¿no? De términos de memoria, y problema de ejecución, de tiempo de ejecución. Ya sea usando Stan o sea usando TWalk, pues puedes programarlos y por ejemplo, si fuera TWalk, pues puedes mandarlos a ejecutar por separado estos clústeres. Y también en el caso de Stan, ¿no? Y ahí, dependiendo del número de núcleos que uno tenga, en el caso de Stan, pues ya ahí dividirás por el número de cadenas, ¿no? En este caso que usamos el MCMC. Entonces, aquí voy a irme un tanto rápido. En general, lo que se tiene, esto es en términos en la comunidad matemática, es resolver un problema inverso y planteas tu problema directo, que en este caso era el modelo que señalaba al principio de las diapositivas. Y bueno, supones que tiene derivada de Frechet, que es inyectiva. Y bueno, supones también que hay independencia, ¿no? de los datos. Y bueno, aquí usamos el enfoque bayesiano. Y finalmente, los parámetros a estimar eran estos que señalé en la tercera diapositiva, la tasa de transmisión de los sintomáticos, de los asintomáticos, el coeficiente del cociente de estas 2 poblaciones, de los sintomáticos y los asintomáticos, la de incubación, el periodo de incubación, de recuperación, y teta que tiene que ver con el término de movilidad. Lo voy rapidísimo al modelo. Este término teta, que es un término de normalización para las matrices de origen-destino. Y
Y bueno, aquí algunos resultados. Presente no de todas las 16 alcaldías, muestro de 8 alcaldías para ese entonces y la probabilidad conjunta de estas densidades. Bueno, aquí muestro, como decía, básicamente este trabajo es de este paper, está en miras de publicación, está en revisión. Y aquí algunas referencias. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Kernel. Tenemos tiempo para preguntas al público. A los interesados, por favor, levanten la mano o escriban en el chat en su pregunta. Bien, yo quisiera preguntar acerca del problema donde calculas la matriz origen-destino. Perdón, hay una pregunta del público. Vamos a ella. Buenas tardes, dice Edwin Fernando Duque Marín. Gracias por la presentación. Quiero saber la variable A qué representa y en qué unidades está. Así, esta variable A es de los asintomáticos, en este caso de la alcaldía iésima, y es ahora sí que el número de personas. Esa sería la unidad. Y tiene una pregunta subsecuente que dice, ¿el parámetro teta es dependiente de los medios de transporte? Sí, buena pregunta. Es decir, como se mezclan todos los medios de transporte al construir estas matrices de origen-destino, entonces este teta, de hecho, queda con dimensiones de viajes sobre persona. Entonces, ya al final, ya nada más lo que involucra es viaje y no qué modo de transporte se usó. Así fue hasta donde yo entiendo que resulta. Como indico, esto de las matrices de origen-destino, quien las construyó fue la doctora Victoria Chávez y bueno, yo obviamente sí hasta yo revisé un tanto, en mi caso, el código y tratamos de entender lo más que se pudo, ¿no? De cómo se construía. Uh-huh. Sí, una pregunta subsecuente de mismo Edwin dice, claro, ¿de pronto consideran las tasas de infección en términos de ese flujo? Sí, mira, qué buena pregunta. De verdad, mira, sí, de hecho hay una idea, no sé si de hecho la verdad es que no, la verdad es que no alcanzo a ver a todos, no sé si esté por ahí Jorge Velasco. Así que, bueno, pues hay una idea ahí, estamos trabajando y con Jorge Velasco exactamente en lo que tú estás señalando. O sea, sí, incluso puedes construir a través de tiempos de periodos de duración del viaje, podrías de alguna manera estimar, darle una probabilidad a esa tasa de transmisión. Eso es lo que al menos bien señaló Jorge Velasco y en eso estamos. Y sí, o sea, súper atinado. Okay. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Pueden escribir su pregunta, levantar la mano y preguntar directamente. Bueno, yo voy a permitir preguntar qué tipo de preguntas de los tomadores de decisiones se podrían abordar con el enfoque de modelación que ustedes proponen.
Sí, sí, es buena pregunta. Pues realmente yo creo que al menos en o sea, no es tan granular, entendemos, o sea que es nada más es por alcaldía, no es a nivel distrital, por ejemplo, que se puede llevar a esa escala, pero tal vez en términos, en esta escala, se podría informar de ciertas restricciones en términos de movilidad entre estas alcaldías. Eh, Más allá, por ejemplo, en términos de ya con sumado los municipios de la zona metropolitana, pues que básicamente, ¿no? La Ciudad de México, el Valle de México ha sido el más afectado. Entonces, en términos de números de porcentaje, entonces, pues se podría recomendar tal vez restringir o tal vez, por ejemplo, dar ciertos semáforos, ciertos colores de semáforos, pero en términos ya de alcaldías y municipios, no completamente de ahorita como se tiene que es de toda la Ciudad de México, todo el Estado de México. Yo creo que eso se podría incorporar y pues bueno, tal vez sería de utilidad y para ver eh, cómo, qué tipos de transporte tal vez este, se podrían eh, de alguna manera unos suspender y otros activar. Ok, pues gracias, gracias nuevamente, Kernel. Si hubiera más preguntas del público, todavía tenemos tiempo. Y si no, pues nuevamente agradecemos a Kernel por su presentación y con esto damos por terminado la sesión de la tarde. Muchas gracias a todos por su atención y de manera especial gracias a todos los expositores por excelentes presentaciones en esta sesión de la tarde.